Queremos saludar a los hermanos que nos están siguiendo, aquellos que están acompañándonos en el estudio de la Biblia, y damos gracias a Dios por este segundo estudio de Conociendo al Espíritu Santo. Estamos estudiando el tema del Espíritu Santo, esta persona divina tan importante, y específicamente hoy queremos hablar de la asistencia del Espíritu Santo en el creyente. La asistencia del Espíritu Santo en el creyente. Queremos comenzar leyendo la Sagrada Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15 en adelante. Dice la Escritura: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. También vamos a leer en Juan capítulo 16, del versículo 7 en adelante. Dice la Escritura: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de juicio por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Vamos a tener una oración. Señor, muchas gracias porque podemos estudiar las Sagradas Escrituras. Gracias porque la Biblia es el manual para la vida cristiana. Queremos, Señor, bendecir a muchas personas que tienen hambre de tu palabra, que tienen necesidad de inspiración en la vida cristiana, que tienen también necesidad de esclarecimiento en la vida cristiana. Concede que tu Espíritu pueda usar estos tiempos y también los videos que luego quedan para bendecir muchas vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queremos recordarle que el jueves pasado estuvimos hablando del Espíritu Santo y la Trinidad, y hablamos de cómo la Trinidad no es una palabra bíblica, pero que el contenido de lo que se enseña cuando hablamos de Trinidad es muy claro en la Biblia, cuando se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y cómo hay una unidad perfecta en estas tres personas divinas, cómo estas tres personas comparten los mismos atributos. Por ejemplo, el Padre es todopoderoso, el Espíritu Santo es todopoderoso, y también el Hijo es todopoderoso, y al mismo tiempo ellos han habitado por la eternidad. Dios es inmutable, quiere decir, Él no cambia en su ser,
Él ha existido eternamente como tres personas, pero que Dios es un solo Dios y que habita en un solo ser. Estas tres personas divinas son parte del mismo ser divino, pero también decíamos que hay una riqueza tremenda en la doctrina de la Trinidad, porque aunque ellos son iguales en atributos y son iguales también en el ser Dios, son personas que tienen funciones diferentes. Son las personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desarrollan diferentes propósitos, diferentes funciones en el plan de salvación. El Padre Celestial es el que envía al Hijo. El Hijo muere en la cruz y crea las condiciones para la salvación del hombre, y luego es el Espíritu Santo quien aplica esa salvación a los creyentes. Es el Espíritu Santo quien se encarga de todos los méritos y todos los beneficios ganados por Cristo en la cruz del Calvario, y luego en su resurrección y exaltación, todos esos beneficios los aplica el Espíritu Santo. Y vemos que ahí hay una riqueza y hay una importancia tremenda en que nosotros comprendamos las funciones que cada persona divina desarrolla y cómo ellas nos benefician en la vida cristiana. Hoy queremos hablar de cómo el Espíritu Santo continúa la labor del Señor, y cómo el mismo Jesucristo habló de esa continuidad de la obra del Espíritu, la continuidad de la labor que él había comenzado en ese propósito salvífico. Y encontramos aquí en el Evangelio de Juan, en estos versículos que hemos comenzado a leer, que el Señor varias ocasiones habló de su partida. El Señor habló en varias ocasiones que Él se iba, y eso fue interpretado por los discípulos negativamente, porque el Señor había sido quien les había asistido, quien les había beneficiado, quien muchas veces les había sanado, había provisto para su necesidad, les había librado muchas luchas, y ahora el Señor dice, me voy. Eso en la mente de los discípulos era una mala noticia. Mire cómo dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 6 en adelante. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Así que Cristo está hablando que el Señor Jesús está diciendo que Él se va, que Él va al que lo envió. ¿Quién es el que lo envió? El Padre. Y dice que el Señor les ha transmitido esa verdad, y eso ha provocado que los discípulos sean entristecidos, porque el Señor les había beneficiado tan profundamente. Ahora Él dice, no voy a estar, yo me voy. Pues ellos se sentían huérfanos, se sentían que estaban siendo abandonados. Y hay una primera parte en esta declaración del Señor, pero los discípulos no interpretaron las dos partes de lo que el Señor estaba transmitiendo, las dos partes de importancia fundamental, sino que ellos se quedaron, los discípulos se quedaron solamente en que yo me voy. Imagínense usted a cualquiera que tenga una persona que ama, una persona también que es de bendición, una persona que le beneficia, y que de momento le dice me voy, y bueno, me voy y no vamos a estar más juntos. Eso provoca tristeza. Así que los discípulos estuvieron tristes. Es el plan de Satanás también que nosotros no comprendamos las verdades espirituales y que nosotros seamos entristecidos. Y es muy importante que nosotros no tomemos la interpretación que Satanás quiere que nosotros hagamos, o que la interpretación que Satanás hizo y que nos está delegando, que nos está dando, sino que nosotros interpretemos las palabras de Jesús en su verdadero significado, porque Jesús quiere que los discípulos continúen con fuerza. Jesús quiere que los discípulos tengan ánimo. Jesús quiere que ellos sepan que no van a estar abandonados, sino que ellos van a estar asistidos. Y una persona que se entristece es una persona que puede caer en su ánimo, que puede perder el ímpetu, y en este caso muy específico, perder el ímpetu por la obra de Dios, por la causa del Evangelio. Una persona entristecida
es una persona que se tira a morir muchas veces. Y Satanás quiere entristecernos y apagarnos para que no llevemos su causa adelante y el evangelio no corra y seamos instrumentos poderosos en sus manos. La Biblia, vuelvo a leer este versículo 6 y mire como dice antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Así que producto de esa mala interpretación o de tomar solamente parcialmente las palabras de Jesús, los discípulos se han entristecido. Cuidémonos también nosotros de tomar el sentido de las palabras de Jesús en su totalidad y en su verdadero significado. Dice la Biblia en el versículo 7, porque yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Así que Jesús está diciendo, me voy. Y eso es lo que les ha tocado y les ha provocado tristeza. Pero Jesús está diciendo que es conveniente que Él se vaya. Dice, os conviene que yo me vaya. ¿Y por qué es conveniente que Jesús se vaya? Bueno, hay por lo menos 3 razones por las que es conveniente. Jesús no estaba dentro de los discípulos. Jesús es Dios, pero es Dios hecho hombre. Y Jesús en su naturaleza humana no podía habitar interiormente en cada uno de los discípulos. También cuando los discípulos se trasladaban a diferentes lugares, a diferentes geografías, los discípulos pues no podían estar con Él, porque Jesús en su naturaleza humana no estaba en todos los lugares, sino que podía estar solamente en su cuerpo humano en el lugar específico. Así que Jesús no podía ser un acompañante continuo, y así que esa es otra razón por la que conviene que Jesús se vaya. Y la tercera razón por la que es conveniente es que en este mundo todos mueren. Así que llegaría el día que Jesús moriría e igualmente los discípulos no iban a disfrutar de la compañía del Señor. Así que Jesús está diciendo, me voy y es conveniente que yo me vaya. Pero no es que ellos van a quedar sin la asistencia divina, porque Jesús es Dios. Jesús está diciendo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Ya habíamos hablado que esta es una expresión en el estudio anterior, habíamos hablado de este título, de este nombre que el Espíritu de Dios recibe, el Consolador. Y como en el original griego, esta palabra es el Paracleto, que quiere decir el que está al lado, el que le acompaña, es aquel hombro en el que podemos recostarnos, es en aquel que puede ser nuestro ayudador en momentos difíciles. Y Jesús está diciendo que si Él no se va, el Consolador no vendría. Ahora, dice la Biblia, y podemos leerlo también en Juan 14, versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Ya habíamos también en el primer estudio hecho alusión a este versículo, que Jesús está hablando que en el tiempo que ha estado con los discípulos, Él es consolador, pero que ellos no van a quedar sin consolador, sino que Él va a rogar al Padre y ellos van a recibir otro consolador, que es el Espíritu Santo, la asistencia del Espíritu Santo en sus vidas. Y es conveniente que Jesús se vaya, porque este Espíritu iba a habitar en otra manera, iba a habitar en otro modo en su vida, y iba a ser de manera permanente, iba a ser interiormente, y dice que para siempre. Así que eso eran buenas noticias, aunque los discípulos en este momento no lo están entendiendo. Dice, os dará otro Consolador. Es muy importante que también decir que esa expresión acentúa que el Espíritu, lo que aprendíamos también el jueves pasado, que el Espíritu Santo es persona. Habíamos dicho, el Espíritu Santo es una persona. ¿Qué es lo que nos hace personas? Bueno, básicamente el atributo de la voluntad, el raciocinio y las emociones, y que el Espíritu Santo, toda la Biblia enseña que el Espíritu es poseedor de esos atributos y por tanto Él es persona. Pero este versículo también nos anima, porque Jesús es una persona, Jesús ha estado con ellos, y si Jesús se va y no los deja acompañados por una persona que está altamente calificado como Él lo ha estado para hacer todo lo que Jesús ha podido hacer en los discípulos, pues eso no eran buenas noticias,
Pero cuando Jesús dijo, cuando Jesús dice, rogaré al Padre y os dará otro consolador, eso quiere decir que de la misma manera que Él les había consolado, que Él les había bendecido, que los había protegido, el Espíritu Santo podría desarrollar también esa labor. Así que en ese sentido, este consolador tiene potencialidades iguales a las de Cristo, que es el consolador del Espíritu Santo. Y dice el versículo en la segunda parte, para que esté con vosotros para siempre. Esos son también buenas noticias. Jesús nunca hubiese podido estar en ese sentido para siempre, pero el Espíritu Santo podría estar para siempre en los creyentes. Dice el versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Así que este consolador, este segundo consolador que iba a acompañar a los discípulos, que iba a acompañar a la iglesia, a los creyentes de todos los tiempos, es un consolador que el mundo no puede recibir, y no puede recibir porque este es el Espíritu y tiene de apellido Santo. Este es el Espíritu Santo que habita en aquellos que han sido lavados en la sangre de Cristo, aquellos que han sido perdonados por la sangre de Cristo, aquellos que han pasado por el Calvario. Esta es razón también por la que hasta ahora la nación de Israel en el Antiguo Testamento no había disfrutado de la presencia del Espíritu. El Espíritu Santo estuvo con israelitas, asistió en determinados momentos a israelitas y temporalmente también les acompañó, pero el Espíritu Santo iba a estar ahora en todos los creyentes, no iba a estar limitado a un líder, a alguien específico. Es muy recurrente que en el Antiguo Testamento se usa la expresión que el Espíritu de Dios vino sobre alguien. Esa expresión vino sobre Gedeón, o vino o estuvo con José. El Espíritu de Dios había estado sobre alguien del Antiguo Testamento, y de manera especial el Espíritu estaba para un trabajo específico, para un momento específico. El Espíritu actuaba de manera selectiva sobre una persona, quiero decir, y de manera temporal, por algún tiempo. El Espíritu no estaba sobre toda la nación, ni estaba de manera permanente en cada persona. Eso es algo distintivo, y eso es algo que es lo que separa la obra del Espíritu en el Antiguo Testamento de la obra del Espíritu en el Nuevo Testamento. Mire cómo dice la Biblia en este versículo 17, y hay que observarlo con mucho detalle. Este versículo dice, el Espíritu de verdad, dice, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué el mundo no puede recibirlo? Y por qué también la misma nación de Israel en conjunto, el Espíritu no habitó en ellos. Porque Cristo no había hecho todavía su obra de expiación. Cristo no había llevado a cabo el plan que el Padre tenía con Él de morir en la cruz y después resucitarlo y exaltarlo. Porque es en la cruz donde se crean las condiciones en los creyentes, donde se crean las condiciones en las personas para que luego el Espíritu pueda habitar. Y fíjese que no hubo un Pentecostés, que fue donde vino el Espíritu Santo, hasta que no hubo Calvario, hasta que no hubo muerte de Cristo en la cruz. Y por eso Cristo está hablando en términos futuros, siempre que habló de la promesa del Espíritu, de la obra posterior que vendría del Espíritu. Mira cómo dice este versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. O sea que el mundo está analfabeto de la realidad de la obra del Espíritu. Y sigue diciendo, pero vosotros le conocéis. Así que ellos ya tienen acercamientos a lo que es la obra del Espíritu a través de la misma obra del Mesías, del Cristo encarnado. Ellos tenían ideas porque el Señor Jesús fue asistido por el Espíritu. Sigue diciendo, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Y aquí está la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Aquí mira, vuelvo a leer de nuevo. Porque mora con vosotros, pero fíjate cómo dice luego, y estará en vosotros. No es lo mismo estar con que estar en. Sí, el Espíritu de Dios le acompañó externamente, temporalmente a la nación de Israel. Eso quiere decir con vosotros, y también con los discípulos de Cristo, antes de que Cristo muriera en el Calvario y viniera luego la promesa del Espíritu en Pentecostés.
es muy importante que aquí está la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Espíritu, porque mora con vosotros, pero Jesús dice, estará en vosotros. Esta es razón por la que ellos no debían entristecerse. Esta es razón por la que ellos tenían que estar gozosos, porque el Espíritu dice que estaría en vosotros. Eso quiere decir que moraría, habitaría interiormente en cada creyente que iba a beneficiarse de la obra del Señor. Dice, y el versículo 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Fíjese que esta es otra prueba de que el Espíritu Santo es Dios, porque la Biblia habla elocuentemente de que Jesús es Dios, y el Señor dice, no os dejaré huérfanos. Él se va en su cuerpo humano, en su cuerpo carnal, pero Jesús dice que va a estar en ellos. ¿Cómo? Si Jesús dice que está en el cielo a la diestra de Dios el Padre, ascendió físicamente. Bueno, Él no les deja huérfanos y Él va a estar en él de manera espiritual, a través del Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu está Dios, y Jesús es Dios. Por eso en este versículo 18 dice, no os dejaré huérfanos. Quizás para los discípulos en ese momento eso era algo difícil de entender, porque ellos estaban acostumbrados quizás a andar por vista en algunos momentos. Jesús físicamente está al lado de nosotros, conversamos con Él, vemos su actuar. Jesús dice, me voy, pero no se preocupen, no los voy a dejar huérfanos. Dice el versículo, vendré a vosotros. Jesús dice que viene a ellos. Y repito, ¿cómo viene a ellos Jesús? A través de la presencia del Espíritu. Dice, todavía un poco y el mundo no me verá más. O sea, el mundo no iba a poder ver a Jesús. Ahora, ¿quiénes son los que ven a Jesús? Los creyentes a través de la obra del Espíritu. Por eso dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y hablando del día de Pentecostés, dice el versículo 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. O sea que Él iba a estar en los discípulos, pero de manera espiritual, a través de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, Jesús, iba a habitar en ellos. Y dice el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Bueno, eso puede ser todavía conflictivo para algunas personas, como lo fue para los discípulos también. ¿Cómo te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Dice el Señor, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y fíjense como dice aquí, y vendremos a él. ¿Quién? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y haremos morada con él, porque dice vendremos. Quiere decir que donde está el Espíritu Santo en realidad está Dios, y Dios habita en el creyente, habita en los hijos de Dios. Ahora pasemos a Juan capítulo 16, donde también leímos, donde habíamos dicho que Jesús en realidad le está dando buenas noticias. Dice aquí en el versículo 7, vuelvo a leer, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Dos cosas que debemos tener en claro, que por qué habíamos dicho, por qué hasta el presente, hasta esta época en que Jesús está, las personas no habían recibido al Espíritu Santo como más tarde en Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de Hechos se narra la venida del Espíritu Santo. Bueno, reiteramos que la razón fue que hasta que los creyentes no fueran lavados en la sangre de Cristo, el creyente, las personas no iban a poder ser morada del Espíritu Santo. Y entonces esta es la razón por la que es muy importante también entender la labor de Cristo en la Trinidad. Hay muchas personas que están enfatizando en la obra del Espíritu y también están ofertando la obra del Espíritu. Pero se debe tener muy claro que el que no pasa por Cristo no puede tener acceso a la obra del Espíritu, y que es Jesús quien oferta al Espíritu y quien tiene autoridad sobre la obra del Espíritu. Por eso el Señor dice,
Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Quién es el que envía al Espíritu? Jesús. Jesucristo es el que envía al Espíritu. Entonces los que enfatizan en el Espíritu y ofertan la obra del Espíritu sin que la gente pase por Cristo y pase por su obra expiatoria, entonces en realidad no van a recibir al Espíritu, porque solamente iban a ser receptores de la obra del Espíritu quienes recibieran la obra de expiación, la obra de lavamiento. Por eso es que hasta que Cristo no muere no hay Pentecostés, no hay cumplimiento de la promesa del Espíritu, porque no hay condiciones en los corazones de los hombres para ser receptores del Espíritu Santo. Y es un gran peligro que nosotros estemos ofertando la obra del Espíritu al mundo y no diciéndole que tiene que pasar por Cristo, que tiene que creer en Cristo, que tiene que ser perdonado por Cristo y que tiene que recibir todos los beneficios que emanan de la cruz del Calvario, que eso habla de lavamiento, de limpieza. Solamente un corazón que se ha enriquecido con todo lo que viene de la cruz y del sacrificio de Cristo puede ser habitación del Espíritu. Entonces es necesario que cuando nosotros estamos enfatizando la labor de las personas divinas, nosotros no solamente digamos reciban al Espíritu, sino reciban a Cristo, porque Cristo es quien envía al Espíritu y es quien garantiza que nosotros recibamos la auténtica obra del Espíritu. Corazones que están sucios, corazones que no han pasado por el Calvario, quiere decir que no han pasado por Jesús, pueden recibir un espíritu que no es el Espíritu Santo. Y muchas personas pueden estar en riesgo cuando nosotros estamos ofertándole la obra del Espíritu sin ellos haber pasado por Cristo, haber pasado por el Calvario. Y solamente el Espíritu puede venir y puede llenarle si ha pasado por la cruz, por Cristo y por esos beneficios. Y si nosotros le ofertamos al mundo indiscriminadamente y cualquier persona que llega a la iglesia, nosotros decimos, venga para que reciba al Espíritu, sin haber pasado por Cristo, sin entender la obra del lavamiento y que eso implica ser convencido de nuestra condición de pecadores, pues esa persona corre el peligro y nosotros podemos ser responsables de que esa persona sea llenada por un espíritu, sí, pero no por el Espíritu Santo, sino por un espíritu inmundo, porque su vida no está en condiciones de ser receptor del Espíritu Santo. Jesús tiene autoridad y por eso en la iglesia es muy importante el cristocentrismo y que nosotros enfaticemos que es Cristo el Salvador y que una garantía de ser salvo es recibir el Espíritu, pero que solo se va al Padre a través de Jesucristo. Solo se recibe el Espíritu a través de Jesucristo, porque Él dice, lo enviaré. Fíjese como dice este versículo al final, este versículo 7, mas si me fuere, os lo enviaré. Es Cristo el que envía al Espíritu, y por eso hay que estar preparados y en armonía con el Señor Jesucristo. Dice la Biblia aquí, y cuando Él venga, ¿quién es el que viene? ¿Quién es el que viene? Y cuando Él venga, el Espíritu. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. O sea que fíjese, aquí hay un detalle también muy interesante. Y es que el Espíritu Santo hace una función de fiscal. Cuando el Espíritu de Dios viene mandado por Cristo para obrar en la humanidad, obrar en los hombres, de primera instancia, el Espíritu no viene a alegrarles, el Espíritu no viene a defenderles, el Espíritu viene a acusarles. ¿Porque labor hace el fiscal? Convencer a las personas de que efectivamente esa persona es alguien que ha cometido un delito y que ese juicio, si falla en que esa persona realmente es un infractor de la ley, pues esa persona va a ir a la cárcel. Y la primera labor del Espíritu Santo es convencer a los pecadores de su situación. Por eso dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio, de justicia. Si merece el juicio, tú eres un pecador, usted tiene problemas, y solamente si usted se reconoce pecador, es que usted entonces puede recibir los beneficios. Pero si la persona dice, yo no he pecado, pues está en problemas. Esa es la primera labor del Espíritu. Quizás nosotros a veces podemos estar muy interesados
Y incluso el liderazgo de la iglesia a veces puede estar muy interesado en alegrar a la gente, en consolar a la gente, en que la gente se sienta a gusto, y a lo mejor estamos luchando con lo que en algunos momentos quiere el Espíritu Santo. Nosotros queremos alegrarle y el Espíritu quiere entristecerle. Nosotros queremos defenderlo y el Espíritu Santo quiere acusarles. Es muy importante que nosotros estemos en sintonía con la labor del Espíritu, porque si es alguien que es del mundo y que llega a las iglesias, llega al cristianismo, la primera labor del Espíritu es acusarle y convencerle que tiene problemas y enviarlo a Cristo, para que cuando alguien puede ser defendido por Cristo, que es el abogado, cuando el fiscal lo ha convencido y la persona ha admitido que él es un infractor, y entonces va a Cristo y Cristo le dice, la persona dice, yo soy un pecador, el Espíritu me ha convencido que yo tengo problemas y yo vengo al abogado defensor. Por eso en Juan capítulo 2, primera epístola del apóstol Juan, mire cómo dice este versículo. Bueno, a partir del versículo 1, versículo 8 en adelante, se viene hablando del pecado humano. Dice la Biblia, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea que si el mundo está diciendo no tiene problema, así me dijo una señora después de mucho tiempo que la estaba visitando en un hospital, y después de largo tiempo explicarle las razones por las que nosotros tenemos problemas y necesitamos un salvador, le dije, señora, usted se reconoce pecador, le dice, yo jamás he pecado. Esa mujer cae específicamente en lo que Juan nos dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mira como dice el capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Quién puede ser defendido frente al Tribunal Supremo del Padre? Quien es convencido por el Espíritu, admite su pecado y entonces tiene abogado defensor. Pero si no tiene pecado y no admite su pecado y no recibe los argumentos del Espíritu Santo diciéndole usted es un pecador, no necesita salvador. Y si no necesita salvador, no hay salvación para él. Entonces es muy importante que esta obra del Espíritu tiene la intención de llevarnos a Cristo y que nosotros podamos ser salvos y podamos encontrarnos con el Salvador del mundo. Mire, en Juan capítulo 7, hablando de esta necesidad de que la gente pase por el Salvador, en Juan capítulo 7, versículo 37, mire lo que el Señor Jesús habló acerca también de esta obra del Espíritu. Dice el versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Fíjese que el Señor se vale reiteradamente de un lenguaje que cautiva la atención, de un lenguaje metafórico para transmitir aquellas verdades espirituales. El Señor está hablando de si alguno tiene sed, venga. Dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y si alguien tiene duda, el evangelista nos explica qué cosa es esa agua, qué cosa es ese río que Jesús está hablando. Mire cómo dice el versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir. Y fíjese que eso está en futuro. Ahora mismo ellos no han recibido. En el ministerio terrenal de Jesús ellos no recibieron esa promesa. Eso que se cumplió en Pentecostés y que en próximos estudios vamos a estar hablando. Pero que Jesús lo viene anunciando, que iba a haber una obra del Espíritu poderosa que el Antiguo Testamento anunció, que ningún israelita pudo disfrutar de ellos, sino que eso llegó posteriormente. Pero Jesús dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. O sea que llegaría el día que aquellos que creyeran en Él, en Jesucristo, porque
Reiteramos, Jesús es quien dispensa la obra del Espíritu. Jesús es quien da la obra del Espíritu. Jesús es quien maneja la obra del Espíritu. Entonces, dice la Biblia, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y aquí está otra vez esta enseñanza que venimos dando y que queremos dejar muy clara, porque esto es parte de los conceptos trinitarios también que queríamos dejar claro en algún momento, que no había venido la obra, ese cumplimiento y esa labor del Espíritu que se manifestó, reitero, en Pentecostés, porque Jesús no había sido glorificado. ¿Qué cosa es la glorificación de Cristo? Bueno, eso habla de su muerte, de su resurrección y de su posterior ascensión a los cielos, porque es el Calvario, es el sacrificio de Cristo quien crea las condiciones, y por eso el que no va a Cristo no puede aspirar a ninguna obra del Espíritu. Quien no cree en Cristo, y Jesús lo está diciendo, el que cree en mí, Jesús está diciendo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, porque el Espíritu Santo es comparado al agua. El Espíritu iba a refrescar, iba a bendecir de una manera tremenda a aquellos que creyeran en Él. Y es un río porque no solamente se beneficiarían ellos, sino que el Espíritu, el río de agua viva, nosotros sabemos que es un agua que se va renovando, hay una corriente continua, y la obra del Espíritu iba a ser algo tan poderoso, tan renovador, que iba a estar obrando no solamente en los que la recibieran, sino también que iba a beneficiar a los que le rodeaban. Pero es necesario creer en Cristo y aceptar esta obra. Y bueno, la Biblia asegura que la obra de salvación y el paquete de salvación que nosotros recibimos, y digo paquete porque aunque somos salvos un día, nosotros sabemos que esa salvación continúa efectuándose cuando somos santificados. Ser santificado y avanzar en la vida cristiana también es parte de ser salvo. Y habíamos estudiado ya hace algunos meses atrás acerca del nuevo nacimiento, y que el nuevo nacimiento es la conversión, y que esa expresión de nuevo nacimiento en aquella conversación de Cristo con Nicodemo, con el judío Nicodemo, el piadoso de las sinagogas, Jesús enseñó que había una obra que podía experimentarse a partir de su ministerio, a partir de lo que él iba a hacer, que se llamaba nuevo nacimiento, y que era una obra que iba a hacer el Espíritu. Es decir, que nosotros empezamos también, el Espíritu empieza la labor de ser salvo, y el Espíritu Santo mandado por Cristo termina la labor de ser salvo. Por eso aquí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, hablando de ese nuevo nacimiento, dice el versículo 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, dice, no puede entrar en el reino de Dios. Bueno, la expresión nuevo nacimiento es una expresión que habla de inicio, no de culminación, no de madurez. Cuando alguien nace, pues empezó su vida. Cuando alguien nace espiritualmente, ha comenzado a ser creyente, ha comenzado a ser cristiano, ha comenzado a relacionarse con Dios. Pero ¿quién hace esa obra? Mandado por Cristo, el Espíritu Santo. Dice, si no nace de agua y del Espíritu. Así que es el Espíritu quien, esa asistencia del Espíritu prometida por el Señor, cumplida en Pentecostés, que es la que nos hace cristianos. Y luego, Romanos capítulo 8, la que nos lleva al avance en la vida cristiana, y que esa obra del Espíritu debe hacerse poderosa en la medida que vamos avanzando como creyentes. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 12, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que el Espíritu nos hace nacer,
y también el Espíritu debemos andar toda la vida cristiana. El Espíritu Santo, el Consolador, el que permitió que los discípulos no quedaran huérfanos, el que hace que nosotros no quedemos huérfanos, el que hace que nosotros tengamos la asistencia del Espíritu hoy, que eso comenzó con aquella iglesia primitiva, con aquellos 12 discípulos, con aquellos 120 que estuvieron orando en el aposento alto, pero que se extiende en la historia del cristianismo a todos aquellos que creen en Cristo, que pasan por el Calvario y pueden llegar luego a Pentecostés después de haber recibido la limpieza que Cristo ofrece por el poderoso sacrificio de la cruz. También entonces puede recibir el poder, el fruto del Espíritu y todo lo que viene de la obra del Espíritu que se cumplió en Pentecostés. Vamos a hacer una oración y damos gracias a Dios por la obra del Espíritu y le animamos que continúen con nosotros los jueves. Vamos a seguir ampliando el tema del Espíritu, vamos a seguir escalando peldaños en este tema. Señor, muchas gracias por este tiempo en el que podemos aprender más y más acerca de la obra del Espíritu. Gracias porque el Espíritu está en cada creyente y hay posibilidad de avanzar en el Espíritu. Es posible, Señor, acrecentarnos en la obra del Espíritu. Es posible ser llenados. Es posible, Señor, agigantarnos con la ayuda del Espíritu. Ayúdanos a comprender este tema. Ayúdanos, Señor, a proyectarnos de manera esclarecida en la vida cristiana y en armonía con esta obra del Espíritu. Glorifica tu nombre, anima a los que están desanimados y que sepan que si el Espíritu está con ellos, Señor, nada puede contra ellos. En el nombre de Jesús, amén. Amén.